Buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Estamos en las horas sagradas en las que podemos entrar en comunión especial con nuestro Dios, y gozar de esta comunión nos traerá paz. Estamos concluyendo nuestra semana de consolidación en la que hemos estado estudiando las creencias de los adventistas del séptimo día. Y a lo largo de esta semana abarcamos 2 de las 6 doctrinas que abarcan nuestro conocimiento. La primera, que era la doctrina de Dios, con sus 5 primeras creencias. Y ayer iniciamos el estudio de la segunda doctrina, que era el hombre. Y ayer vimos la creencia número 6 titulada la creación, y hoy estudiaremos la creencia número 7 que se titula o se llama la naturaleza humana. Tanto la creencia de la creación y de la naturaleza humana son las que conforman esta doctrina, el hombre. Y con esas dos terminamos de abarcar estas 2 doctrinas. Vamos a ver el estudio de esta creencia. Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 3 dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuestra naturaleza o la naturaleza humana es un misterio aún para nosotros mismos, pero no lo es así para Dios. Dios nos constituyó a su imagen, dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y esa imagen, cuando salimos de las manos de Dios, era perfecta, pues se semejaba a la del Señor. El problema de nuestra naturaleza se tergiversó en el pecado, cuando adquirimos esta naturaleza pecaminosa. Y ahora esta naturaleza necesitaba ser reconciliada nuevamente con Dios, con su Creador, y solo hubo una forma de esa reconciliación. Y vamos a estudiar en este momento cómo sucedieron esos hechos. Dice Creencia de los Adventistas del Séptimo Día en la página 87. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, con individualidad propia y con la facultad y la libertad de pensar y obrar. Dios no quería robots, Dios quería seres inteligentes, individuales, capaces de tomar sus propias decisiones. Aunque los creó como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu, que dependen de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia del gobierno de Dios y cayeron de la elevada posición que ocupaban bajo el gobierno de Dios. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de esta naturaleza caída y de sus consecuencias. Nacemos con debilidades y tendencias hacia el mal, pero Dios reconcilió al mundo consigo mismo y por medio de su Espíritu Santo restaura en los mortales penitentes la imagen de su Creador y de su Hacedor. Creados para la gloria de Dios, los llama a amarlo a Él y amarse mutuamente y a cuidar el ambiente que los rodea. Precioso texto. El origen del hombre, según dice la Biblia, o qué dice la Biblia respecto a nuestro origen. Génesis 1:26. ¿Qué dice la Biblia? Ya mencioné yo este pasaje hace un momento y vamos a leerlo. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señolee en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cómo fue el origen del hombre? Bueno, en el principio Dios creó al hombre. Nosotros no somos producto de evolución, no somos producto de un chasquido o de una explosión, no somos producto de la supervivencia del más fuerte, como dice la ley igual de la evolución. No, nosotros fuimos un concepto, por así decirlo, fuimos un plan bien diseñado, estructurado y llevado a cabo por Dios. Dentro de todo lo maravilloso que Dios creó,
en su naturaleza y en este mundo, al final pensó en el hombre, para que éste gobernase la tierra. Vamos a la segunda parte. La unidad de la naturaleza humana. ¿Cuáles son las partes características de los seres humanos? Y Génesis 2:7 nos da la respuesta. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y también vamos a ver lo que dice Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Nosotros somos una conjunción creada por Dios entre el polvo de la tierra y el aliento de Dios, o el soplo de vida que Dios nos dio. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, primero Adán colocó en la tierra un muñeco, lo fue diseñando, se agachó, se ensució, vamos a decir así, para diseñarnos. Y entonces cuando el muñeco estaba allí como un maniquí, él sopló. Y entonces el soplo de vida de Dios y la tierra unidos hicieron un alma viviente, y eso es algo bien importante. Nosotros somos un alma viviente, no tenemos un alma viviente, ¿sí? El alma viviente es el conjunto de la tierra con el soplo divino, y una vez que esto se separa al morir, se acaba el alma viviente. No hay un alma dentro de nosotros, nosotros somos un alma. Dice Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, en la página 89 a la 94. Escucha bien, el alma no tiene existencia consciente fuera del cuerpo. No puede salir nada de nosotros porque dentro de nosotros no existe nada. No hay texto alguno que indique que el alma sobrevive al cuerpo como una entidad consciente. El término que se usa en hebreo para alma viviente o ser viviente es nefesh, kayah. Y nefesh no es una parte de la persona, es la persona, es la combinación del cuerpo, o sea, polvo de la tierra más espíritu, que es el soplo o aliento de vida. Y la ecuación divina para hacer nuestra estructura y para que nosotros fuésemos era la siguiente: afar en hebreo más ruach. Afar significa polvo y ruach significa aliento de vida. La unión de estas dos, del afar y el ruach, dieron como resultado el nefesh kayak, que significa alma viviente. El hombre fue hecho a imagen de Dios. ¿Qué significa que fuimos creados a imagen de Dios? Y ya lo vimos en Génesis 1:26. Que el Señor dijo, que la Trinidad dijo, hagamos al hombre. Desde allí notamos que Dios es una entidad múltiple. ¿Por qué? Porque no habla y dice voy a hacer, dice hagamos, porque se está refiriendo a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando el enemigo vino hacia Eva y la tentó, le dijo: el Señor no quiere que ustedes sean como Dios. Pero lo irónico del asunto es que ellos ya eran como Dios, porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza de forma perfecta. Nosotros hoy en día ya no somos perfectos en ningún aspecto, pero Eva y Adán, o Adán y Eva, eran perfectos físicamente, eran perfectos intelectualmente, eran perfectos moralmente, eran perfectos espiritualmente, en todos los aspectos de su vida, pues eran semejantes a Dios, quien los había creado. Después del pecado, esta condición cambió. Y entonces vinieron los defectos. Emocionalmente, Adán y Eva no padecían de depresión, no padecían de ansiedad, no padecían de angustia, no padecían de enojo, porque eran perfectos en todo lo que hacían. Ni les costaba acercarse a Dios, porque para ellos estar cerca de Dios y obedecerlo era como para ti, para mí hoy en día respirar, natural, algo inconsciente, vamos a decir, que no se hace tan planeado, que se da por naturaleza. Así era haber sido creados a la imagen de Dios. Hoy tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa que pecar es como respirar para nosotros, lo que para ellos era obedecer. ¿En dónde y en quién nació el pecado y cuál fue su impacto?
Ezequiel 28:17. Vamos a abrir la Biblia en este pasaje. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. El pecado se originó en un ángel, en un ser perfecto como Dios, porque había sido creado a la imagen de Dios, llamado Lucifer. Lucifer era el querubín protector, guardián. Después de la Trinidad, Lucifer era el ángel con más renombre, más respetado, más querido. Vamos a decir que era el ángel mayor, era el ángel de los ángeles. Y en ese ser perfecto que alababa y adoraba a Dios, que por mucho tiempo era su deleite, inició un sentimiento extraño. El deseo de ser como Dios en el aspecto de que otros lo adorasen. Allí inició el pecado, con el orgullo y la vanidad, con la vanagloria. Por eso es tan importante desarraigar de nuestra naturaleza estas emociones tan dañinas, porque el orgullo tan solo nos lleva a querer hacer nuestra voluntad, que fue lo que a Lucifer le sucedió. Este conflicto se trasladó al cielo, trayéndose él la tercera parte de los ángeles, engañándolos y posteriormente engañando a la mujer. Y sucumbiendo el hombre también al engaño, fue que dio como resultado el mundo que hoy conocemos de pecado y nuestra naturaleza. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de largo alcance que tuvo el pecado? Y vamos a ir ahí al origen. Génesis significa principio. Vamos a ir ahí al principio en Génesis 3, el capítulo 3, versos 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice el 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La consecuencia fue el miedo, pues habían desobedecido, y aquellos para quienes había sido natural como respirar, obedecer y estar delante de la presencia de Dios y gozarla, hoy en día se escondían de él. La consecuencia más dolorosa: el hombre batalla, lucha por estar cerca de Dios, porque su condición pecaminosa ahora nos lleva a tomar caminos en contra de la voluntad de Dios y alejados de él. Nos alejamos, nos escondemos, y Dios siempre está allí atento para buscarnos. Dios desea que ese pecado pueda ser limitado a su voluntad, para que Él nos ayude a poder dominar esta naturaleza pecaminosa que traemos desde Adán y Eva, para que así podamos gozar de su presencia. ¿Cuál fue la consecuencia? La separación entre el Creador y sus criaturas. Sus criaturas se escondieron, y aún hoy en día nos escondemos de la presencia de Dios. Vamos en contra de su voluntad, pero ahí está el Señor listo y dispuesto para perdonarnos. ¡Cuán grande es la depravación de la humanidad! En la cruz, los seres humanos asesinaron a su Creador, cometiendo así el parricidio culminante. Pero Dios no ha dejado a la humanidad sin esperanza. Creencia, página 104. Qué terrible, ¿no es cierto? ¿Cuándo y dónde cumplió Jesús su promesa de ser el fiador de la humanidad en el pecado? Para esto vamos a buscar la última cita, que se encuentra en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí en la cruz, Cristo Jesús pagó nuestras rebeliones. El castigo que tenía que ser nuestro fue pesado sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí en esa cruz, al dictar consumado es, se liberaba a la humanidad de su naturaleza pecaminosa, y Cristo se convertía en el puente por el cual podíamos acercarnos nuevamente, confiadamente, dice la Biblia, hasta el trono de la gracia, porque Cristo presenta sus méritos en favor nuestro. Sin duda alguna,
Nosotros debíamos haber muerto en aquel primer instante de pecado, pero Cristo se rehusó a perdernos y dando su vida en esa cruz, nos permitió a nosotros tener ahora la posibilidad de salvación, pues nos la regala, y si aceptamos, la posibilidad de la vida eterna. Es inconmensurable lo que ofrece este pacto a los que lo aceptan, el pacto de seguir a Cristo Jesús. Por medio de la gracia de Dios, les ofrece el perdón de sus pecados, ofrece la obra del Espíritu Santo, quien se compromete a escribir los 10 mandamientos en el corazón y restaurar en los pecadores arrepentidos la imagen de su Hacedor. Esa imagen que se nos fue quitada ya en el pecado, a través de Cristo Jesús se nos ofrece y se nos dice que Él, a través del Espíritu Santo, nos dará la victoria para adquirir esa nueva naturaleza y esa nueva imagen. La experiencia del nuevo pacto y el nuevo nacimiento trae a nuestra vida la justicia de Cristo y la experiencia de la justificación por la fe. Sí, al creer que Cristo nació, vivió, caminó entre los hombres, murió por nosotros y resucitó para darnos vida eterna, ejercemos la fe que nos hace partícipes de la gracia salvadora. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros don, sino de Cristo Jesús. Dice para meditar y aplicar. ¿Cuánto valor tienes tú para Dios? Oh, valemos su sangre, la sangre del único Hijo del Dios eterno. No somos cualquier cosa, porque Dios nos amó tanto que se entregó a sí mismo, se vació, no se reservó nada, todo nos lo dio, para que entendiéramos que somos sumamente amados. Pídele a tu familia que exprese un agradecimiento por el pacto de gracia y misericordia que ha provisto para sus vidas. ¿Sabes? Yo quiero agradecer ese sacrificio que no comprendo, porque a lo largo de mi experiencia cristiana he intentado asimilar qué es lo que puedo tener yo, que puedo ofrecerle a Dios o qué tiene mi familia para que Él me mire y me proteja, me cuide, me guarde, me acompañe, me sostenga, me dé tanto amor. No tengo nada, pero agradezco que lo haga porque lo necesito. Necesito su amor, su compañía y su dirección. Sin duda alguna sé que tú tienes muchas cosas que agradecer al Señor y sobre todo alabémoslo por ese sacrificio maravilloso que hizo en pro de nuestras vidas. Tú y yo no estamos más condenados. Tú y yo, si lo queremos, seremos libertados del pecado. Y tú y yo, si tú así lo deseas, un día podremos vivir por la eternidad, santificados nuevamente en la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes estas hermosas lecciones. Te invito a que sigas estudiando, preparándote, porque el camino es largo, pero pronto la trompeta ha de sonar. Que el Señor les bendiga. ¡Feliz sábado!